Hola Sage-Goers. ¿Tienes sospechas de que estás sufriendo TPT, pero no estás seguro? Tal vez no sepas con seguridad si eso que te pasó podría considerarse traumático o tal vez tengas dudas de tener realmente TPT. Después de todo, sigues siendo capaz de cumplir tus tareas y responsabilidades diarias. Quizás has visto casos de TPT en otras personas y piensas que lo que tú experimentas no es tan grave en comparación, invalidando tus propios sentimientos. ¿Qué es el TPT? El TPT, o trastorno de estrés postraumático, es una afección psicológica que puede ocurrir como respuesta a un incidente traumático. Pueden ser cosas como amenazas de muerte o agresión, guerras, agresiones sexuales, violencia, accidentes de tráfico, desastres naturales o emergencias médicas. El TPT puede manifestarse en diferentes formas y grados. El hecho de que sigas funcionando con normalidad no hace menos válido a tu trauma. Dicho esto, aquí hay 5 señales de TPT de alto funcionamiento. 1. Reacciones emocionales extremas. El trauma puede llevar a lo que se llama hipervigilancia. ¿Sueles sentirte ansioso, estresado y con los nervios de punta? Como resultado del trauma que has experimentado, puedes sentir que estás constantemente en alerta máxima. ¿Has notado que te asustas con bastante facilidad? Y otra cosa, tu reacción al ser sorprendido es inusualmente intensa, incluso violenta a veces. Tal vez te sientas particularmente irritable y propenso a tener explosiones de ira, debido a la tensión constante y a la sensación de estar en alerta. Porque una cosa es ser cauteloso, pero has estado sobreanalizando lo que sucede en tu entorno, vigilando posibles amenazas, hasta el punto de que la vida cotidiana se convierte en una lucha. El trauma puede causar estos sentimientos, hábitos y reacciones a medida que tu respuesta de lucha o huida se intensifica. 2. Cambios negativos en el pensamiento y el estado de ánimo. ¿Has notado ciertos cambios negativos en tu pensamiento y estado de ánimo? Esto puede ocurrir de diferentes formas. Podrías estar luchando con sentimientos recurrentes de miedo, horror, ira o desesperación. Puedes experimentar emociones similares a las que se tienen con depresión, como perder el interés en actividades que antes disfrutabas o sentirte incapaz de experimentar alegría y otras emociones positivas. También puedes haber desarrollado pensamientos negativos sobre otras personas, sobre el mundo o sobre ti mismo. Quizás te sientas culpable y avergonzado. Aunque el incidente traumático no es tu culpa, es posible que te hayas convencido de que lo es. 3. Evitación. El trauma puede hacerte sentir vulnerable, al límite y en peligro, lo que puede llevarte a evitar y alejarte de ciertas cosas para sentirte seguro o protegido. Puede que evites a personas, lugares, conversaciones o situaciones que te recuerden el evento traumático. Quizás hayas empezado a tomar otro camino al usual o cancelado planes con amigos aunque tengas ganas de pasar un buen rato y de relacionarte con la gente. Puede que te retires de eventos o que te alejes de ciertas personas para evitar cualquier recordatorio de tu trauma, o tal vez porque estás demasiado abrumado como para socializar. Además, es posible que te encuentres evitando algunos de tus propios pensamientos. En definitiva, la constante evitación puede ser agotadora y afectar a tu salud mental. 4. Problemas físicos. También se pueden experimentar manifestaciones físicas por lidiar con el trauma, como el insomnio. ¿Has estado teniendo problemas para dormir? Tal vez tus miedos te mantengan despierto por la noche, o hayas estado teniendo pesadillas relacionadas con el trauma que experimentaste. También puedes experimentar ciertas sensaciones físicas cuando se te recuerda el incidente, como aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, dificultades para respirar o sensación de desmayo. A menudo vinculadas a la ansiedad, estas son señales de que puedes estar sufriendo de TPT. 5. Revivir el trauma. También puedes haber estado reviviendo el incidente traumático. ¿Has tenido recuerdos recurrentes de ese evento? Estos pueden ocurrir a pesar de que intentes no pensar en ello. Como se mencionó anteriormente, también puedes tener pesadillas en las que revives el evento o sueñas con circunstancias relacionadas con él. Bueno, aparte de las pesadillas, tenemos los flashbacks, en los que puedes revivir el incidente como si estuviera sucediendo de nuevo. Estas son señales de que podrías estar sufriendo de TPT. Los síntomas de TPT pueden variar de un caso a otro en términos de gravedad y tipos de experiencias.
Para un diagnóstico adecuado, no dudes en contactar a un profesional de la salud mental cualificado. Vivir con trauma puede ser una lucha diaria. La terapia y el tratamiento de un profesional cualificado pueden ayudar. No hay ninguna garantía de que los síntomas del TPT desaparezcan por sí solos o disminuyan con el tiempo, pero sí que existen recursos que pueden ayudar a las personas a recuperar una buena calidad de vida. ¿Sabías que muchas cosas de las que creemos podrían ser por culpa de haber tenido un trauma? Hicimos este video hablando de 6 cosas que el trauma te hace creer. También este otro con 6 consecuencias de tener un trauma no superado. Esperamos que este video te haya ayudado a entender un poco mejor el TPT. Y si es así, déjanos tu like, comenta y compártelo si crees que podría ayudar a alguien más. Como siempre, gracias por vernos.